Buen día para todos. Es un gran gusto, un placer, pues dedicar estas reflexiones en estos minutos sobre los contratos. Pudiéramos preguntarnos, contratos en general, ¿no? ¿Qué es un contrato? Esto sería lo primero que abordemos. De manera, pues digámoslo, concomitante, propongo dos grandes ejes de reflexión, ¿cierto? Los dos primeros en torno a la formación del contrato. Allí podemos hablar de los requisitos para que un contrato se forme, cómo se podría interpretar, leer un contrato, eso en cuanto a la formación. Y en cuanto a la ejecución, que es el otro gran momento contractual, ¿no? La ejecución del contrato, pues propongo dos grandes institutos, conceptos que regulan, ¿no? Controlan, afianzan esa ejecución, cuáles son resolución y responsabilidad contractual. Empecemos entonces con el concepto general de lo que es contrato, ¿no? ¿Qué es un contrato? En términos muy simples, es un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo significa la reunión de varias voluntades que producen obligaciones. Esos acuerdos contractuales producen obligaciones. En Colombia y en otros países, ¿no? El acuerdo tiene efectos puramente personales. A notar que hay excepciones, ¿no? Hay escenarios, aún en Colombia, en donde el contrato puede tener efectos reales, garantías mobiliarias y muchísimo antes lo que tenía que ver con la tradición de ciertos muebles bajo los institutos de la brevi manu y el constituto posesorio. Allí se omitía por economía de medios la tradición. Había una tradición ficta que en realidad no existía. Garantías mobiliarias, uno pudiera decir, hay unos efectos reales desde el contrato de garantías mobiliarias, solo para citar algunos ejemplos. Son excepciones de algo que está muy afianzado en nuestro escenario, y es lo siguiente: el contrato en países como Colombia produce principalmente, más allá de esas excepciones, obligaciones. Las obligaciones pues son compromisos, ¿cierto? Comportamientos debidos por un deudor, ¿cierto? Ese es el débito a un acreedor. Hay coactividad en principio, ¿cierto? El acreedor puede presionar en términos jurídicos, puede realizar coacción frente a ese deudor. La principal fuente, no la única, de obligaciones es precisamente el contrato. Entonces allí hay dos grandes elementos, ¿no? De lo que es el contrato. El segundo pues tendría que ver con la ejecución, nuestro segundo gran momento, a financiamiento, ¿no? de obligaciones, y el primero, acuerdo, pues tendría que ver con lo que hemos llamado genéricamente formación. Hablemos entonces a nivel de formación, como ya lo hemos dicho, de lo que significa el acuerdo, cómo se construye ese acuerdo, con la interacción de oferta y de la aceptación. Ese acuerdo pues implica primero una propuesta que debe ser comunicada, una propuesta de un futuro contrato, ¿no? Esa propuesta, número uno, tiene que ser comunicada. Primera de las condiciones, requisitos sine qua non de la oferta. Segundo, la oferta tiene que ser completa, tiene que reunir los elementos esenciales del futuro contrato. Tercero, tiene que ser firme, lo que no significa que no pueda estar sometida a modalidad. Nosotros sabemos que los contratos, también las obligaciones, pueden ser puros y simples, ¿no? Esa es una clasificación en principio obligacional, pero es dable extenderla al ámbito convencional o contractual. En principio, uno diría, las ofertas son puras y simples, pero se aceptan ofertas sometidas a plazos suspensivos, incluso a condiciones suspensivas. Cuando se habla de firmeza, se da cuenta, no que sea necesariamente pura y simple, sino que haya pues un compromiso, ¿cierto? Un deseo, una voluntad, ¿cierto? Firme de comprometerse. La gran consecuencia de la oferta, uno diría, son varias. Es el sometimiento a una serie de condiciones, ojo, extintivas. Pero fíjese, hay un sometimiento a unas condiciones extintivas
y un sometimiento a que eventualmente se forme el contrato, pero eso ya no va a depender del oferente, sino del destinatario. Y es curioso ver lo que significa ser oferente. Se presenta la oferta, ¿no? Y ese oferente pues ya queda expuesto, sometido a que acontezcan o no esas condiciones, en este caso no suspensivas, sino extintivas. ¿Cuáles son? Que se acepte la oferta, que se acepte en término, ¿no? Mientras que la oferta está vigente. Número 2, que sea rechazada de manera expresa o tácita la oferta. Que el término venza en silencio. Todas esas son condiciones que imponen ya la muerte de la oferta o ya su transformación, si hay aceptación, en contrato. Fíjense, de alguna manera el oferente pues está, digámoslo, expuesto a esas vicisitudes, ¿no? Que van a depender es del destinatario de la oferta. Uno diría, bueno, pero es que el oferente puede retirar la oferta. Sí, pero siempre expuesto, digámoslo, a las consecuencias, desde que no sea aceptada, desde que esté vigente evidentemente la oferta, sí, pero expuesto a las consecuencias de la responsabilidad precontractual. Entonces, eso en términos muy breves, lo que tiene que ver con el acuerdo, la construcción de ese acuerdo. Aceptación, una breve reflexión para ya cerrar definitivamente este tema. Pues la aceptación tiene que corresponder a los términos de la oferta. Mucho se ha debatido en Colombia y en la sala civil, órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en lo civil y en lo mercantil, ¿no? Corte Suprema de Justicia, mucho se ha debatido sobre si se exige una coincidencia total, como dirían los anglosajones, ¿no? Imagen espejo, entre aceptación y oferta. Ha habido varios pronunciamientos en un sentido, digamos, lo contrario, pese a lo sugestivo de esa tesis, solamente exigiendo coincidencia, ¿no?, en lo esencial, en lo fundamental. Agregar además que hay allí una norma que, si bien tiene una aplicación pues muy puntual, a nivel analógico nos puede servir de soporte, no solo en la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no?, y de los otros jueces del país. La ley sobre compraventa internacional de mercaderías, ¿cierto?, establece una dinámica de coincidencia para la compraventa de mercaderías, compraventa internacional de mercaderías, conforme a lo esencial, coincidencia entre oferta y aceptación. Esa es otra luz, ¿cierto?, que nos invita a pensar que no necesariamente pues, está afincada en nuestro país la tesis más anglosajona, imagen espejo. ¿Cómo se interpreta el contrato? ¿Cómo se lee el contrato? Sería el segundo de los aspectos que quisiéramos mencionar en esto que genéricamente hemos mencionado como acuerdo. El contrato es la sumatoria básicamente de 3 elementos y el 1501 del Código Civil es muy gráfico sobre ese particular. Hay unos elementos esenciales que son impuestos por el legislador, ¿cierto? Son muy pocos, por ejemplo, en el derecho privado. Hay otros elementos propuestos, impuestos, propuestos, estos segundos también por el legislador, pero ojo en el verbo, proponer versus imponer. Estos segundos son de la naturaleza de los contratos, son propuestos más no impuestos, son norma supletiva de los contratos. Y tercero, allá viene el insumo, ¿no? Aquí viene el insumo de las partes, los elementos accidentales o expresos. Entonces, cualquier contrato con contenido distinto, ¿no? Cualquier contrato, no solo un contrato en derecho privado, cualquier contrato es la sumatoria de algo que es esencial, impuesto por el legislador, unos elementos que son supletivos o de la naturaleza, propuestos por el legislador, y los que emergen de la voluntad de las partes, ¿no? Ellos derechamente, expresamente, por eso se llaman expresos o accidentales, en el clausulado, ¿no?, lo señalan. La sumatoria de esos 3 elementos. ¿Cómo se leen esas cláusulas? Pues hay una saga desde el 1618 y siguientes que viene pues desde antecedentes justinianeos, ¿no?, pero pues se repite. En principio la instrucción es la siguiente, pero son, digamos, los conceptos, lineamientos muy generales.
en donde las cláusulas sean claras, ¿no? El intérprete tiene que respetar esa voluntad de los contrayentes, de los contratantes. So pena de interpretar, la voluntad clara no se puede desconocer. Esa es una primera instrucción. El 1618 pues puede leerse de muchas formas. Uno diría, bueno, se prefiere voluntad querida a la declarada, de manera que pudiera aún pasarse por encima de la cláusula clara. No es exactamente concreta esa lectura, cierta. Lo cierto más bien es reconocer que en la cláusula clara no solo hay una voluntad declarada, sino también una voluntad querida. Entonces, ese 1618 es una primera pauta. Y vienen otras pautas supletivas, pautas en donde la cláusula, por ejemplo, no sea clara, donde la cláusula sea ambigua, donde haya contradicciones entre una y otra cláusula. Entonces allí pues los criterios tradicionales de lo que significan las antinomias, ¿no? La especialidad prefiriéndose a la generalidad, a la posterior a la anterior. Hay que determinar quién redactó la cláusula porque también está la instrucción que tiene siglos y siglos de recorrido contra proferentem, ¿no? De manera que son muchas, incluso ahí hay una ambigüedad que en determinado caso pudiera favorecer al deudor. Entonces son criterios de lectura de esas cláusulas en esa saga de artículos del 1618 al 1624. Esa es la primera parte, tal vez un poco más corta, que queríamos mencionar. Con su venia. Nos adentramos en una segunda parte. Tiene que ver con la ejecución del contrato. Es el segundo gran momento, ¿no? Algunos hablan de un tercer momento que es la liquidación, terminación. Pensaríamos que ese tercer momento pudiera estar subsumido dentro de este segundo momento, ejecución del contrato. El contrato es una amalgama de obligaciones. ¿Cómo se van a cumplir esas obligaciones? Pues depende de lo que se haya pactado, ¿no? Evidentemente, de manera pura y simple, o sea, ya, un segundo después de formado el contrato. ¿Hay modalidad? ¿Hay plazo? Pues cuando se venza ese plazo, ¿no? Condición. Desde antiguo, ¿no? Desde los clásicos sabemos que la obligación, pues propiamente se diría existe, ¿no? Hay un germen de obligación por lo menos, ¿no? El acontecimiento de la obligación, del hecho futuro incierto, va a generar el nacimiento y la exigibilidad de la obligación. Hay otras clasificaciones de las obligaciones, debo cumplir solo, si somos plurales los deudores, respondemos separadamente o respondemos todos a nivel solidario, en fin, todas esas clasificaciones, ¿no? Obligaciones de medios, obligaciones de resultado, a qué me comprometo yo puntualmente, me comprometo a un norte preciso, como en las obligaciones de dar, las obligaciones de no hacer, o en el ámbito de las de hacer, medios o resultado, un norte preciso, o simplemente adoptar pues unos criterios, unos parámetros de acuerdo a la lex artis de comportamiento. Todo eso pues está dentro de nuestro tema de la ejecución, pero nos queremos referir puntualmente a dos aspectos, dos institutos que están allí afianzando esa ejecución, ¿cierto? Que son resolución y responsabilidad. No son las únicas herramientas con las que contaría un acreedor contractual, ojo, no es cualquier acreedor, un acreedor contractual, con el propósito de afianzar el cumplimiento de su contraparte. Obvio, su contraparte también cuenta con esas herramientas, no son las únicas. Allí vicisitudes hay plurales, por ejemplo, las del desequilibrio, que el contrato se revise, por ejemplo, la de la teoría de los riesgos, en algunos contratos como la compraventa de inmuebles, la lesión enorme, en fin, fenómenos que tienen que ver no con la ejecución, sino con la formación, vicisitudes que bien conocemos como nulidades, o sea, vicisitudes en la ejecución o aún del periodo anterior formación, hay muchas. Nosotros vamos a escoger dos grandes desde mi óptica, pero es simplemente un punto de vista, no es la verdad revelada ni más faltaba.
Desde nuestra óptica, los dos más importantes, responsabilidad y resolución de las herramientas de un acreedor contractual insatisfecho. Habría otro que competiría la ejecución forzosa, pero tiene unas restricciones, ¿cierto?, en defensa de la personalidad del deudor. De manera que seguimos insistiendo, estos dos serían los más importantes. Comencemos con la resolución, unos aspectos, digámoslo, muy generales de lo que significa la resolución. La resolución es una herramienta, le permite como acción a un contratante, ojo, un acreedor que no sea contratante no pudiera servirse de la resolución. Le permite al contratante perseguir algo. ¿Qué concretamente persigue ese contratante que pretende resolver el contrato? Le permite destruir ese contrato. ¿Para qué destruirlo? Bueno, para no estar más vinculado a ese contrato. Para de repente, como es la regla general, retroactividad, ¿no? La destrucción en principio es retroactiva para permitirle a ese contratante que le devuelvan algo que ha entregado. Pero fíjense, la resolución se ocupa en cuanto al incumplimiento que se produce de rogar frente a juez. En Colombia la regla general es que la resolución sea judicial, no en el mundo, ni siquiera el antecedente francés hoy en día pues da cuenta de eso, porque hace pues casi ya un lustro se reformó el código, se reformó el Código Civil francés en el sentido de apostarle a la resolución extrajudicial. Los principios de unidroit también le apuestan, para no mencionar una decena de códigos europeos mundiales que dan cuenta de resoluciones extrajudiciales. En Colombia hay excepcionalmente resoluciones extrajudiciales, incluso automáticas, como en el contrato de seguro por el no pago de la prima. Compraventa internacional de mercaderías no establece una, sino dos resoluciones extrajudiciales. Esa también es ley colombiana, ¿no? Ese tratado internacional tiene ley aprobatoria con la ley 518. Entonces sí hay ejemplos de extrajudicialidad en la resolución, pero la regla general es que la resolución sea judicial. Aún algunos admiten que ciertas cláusulas afinquen dentro del contrato una resolución extrajudicial, pero hay que establecer puntualmente esa cláusula. Entonces volvamos a lo que se persigue con la resolución: destruir el contrato. Regla general, retroactivamente, es decir, cualquier vestigio contractual tiene que desaparecer. Muy parecido a la nulidad y muy diferente en cuanto a los efectos, muy similares los de la resolución y los de la nulidad. Las excepciones son bien conocidas, que el contrato sea de tracto sucesivo, que ofrezca hechos cumplidos. En ese orden de ideas, la resolución, dado que hay hechos cumplidos, no pudiera ser hacia atrás, retroactiva, tendría que ser solamente hacia adelante, esto es, irretroactiva. Esa resolución, ¿cierto?, que se puede afianzar muchísimo con una cláusula que la robustezca, ha generado mucho de debate dentro de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces en general, no solo en este país, sino en el mundo entero. ¿Se puede acumular? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Con otras acciones, la otra gran acción del incumplimiento, ¿no?, del acreedor contractual insatisfecho sería la responsabilidad contractual. ¿Las dos se pueden acumular? Sí, las dos se pueden acumular. Pero ¿cuáles serían los requisitos? Y allí viene un punto que parece un nudo gordiano, ¿no?, y es el siguiente. Uno de los requisitos de la resolución es el incumplimiento. Hay variables. Algunos exigen incumplimiento grave. Para solicitar la destrucción del contrato no puede tratarse de cualquier incumplimiento. Ese es un punto de debate. Otro punto de debate, todavía más grande: el actor de la resolución tendría que estar en situación de cumplimiento o por lo menos de no incumplimiento, y si el contrato viene incumplido por los dos, allí nos acercamos al mutuo disenso tácito, un tema muy controversial. Alguna salida se ha ofrecido desde la Corte Suprema de Justicia en fallos relativamente recientes, en el siguiente sentido: aún el incumplido sí puede servirse de la resolución, pero no acompañada esa acción resolutoria con la de responsabilidad. Es decir, no invocando, rogando
indemnización de perjuicios. Y pues digámoslo, en un tema que todavía sigue siendo materia de polémica, pues no tiene solución todavía, digámoslo, tan pacífica. Ya hay una instrucción, una luz muy interesante del órgano de cierre, cual es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Pasemos al segundo punto, acaso más grueso todavía, más protuberante, la responsabilidad contractual. Hablar de responsabilidad es hablar de indemnización de perjuicios, aquí dentro de un contrato. Fíjense, por fuera del contrato, pues sabemos que es la producción de un daño por fuera de un contrato. ¿Qué persigue la responsabilidad? Resarcir ese daño. Daño patrimonial, daño extrapatrimonial. A nivel contractual, pues ese escenario se presenta por el incumplimiento de un contrato. Y el daño es justamente, pues ese incumplimiento, ¿no? El incumplimiento conduce a unos daños que tendrá que rogar, probar, pues el acreedor contractual. Daños patrimoniales, lo sabemos, sugeridos desde la norma civil y amplificados, digámoslo, su entendimiento, ¿no?, por los jueces en el país, empezando por la Corte Suprema de Justicia. Daño emergente, lucro cesante, ¿cierto?, desde el 16.3 y siguientes, pero pues nuestro análisis desde luego no puede quedarse allí. Los jueces en Colombia, empezando como ya lo hemos dicho, la Corte Suprema ha establecido ciertas presunciones, ¿no?, presunciones que apuntan, por ejemplo, a la facilidad de prueba o a inferir una prueba del lucro cesante. En fin, hay una producción muy interesante a nivel de responsabilidad de los jueces de Colombia y, por qué no decirlo, de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense, no solo para lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual, sino la responsabilidad extracontractual, pero un punto impacta al otro, porque son dos construcciones no idénticas, pero sí muy próximas, ¿no?, las reflexiones en torno a responsabilidad, y son muy jurisprudenciales y doctrinales. Hay unas pautas legales, ¿no?, pero es más bien discreta la normativa en lo que tiene que ver con un tema tan grueso, ¿no?, uno de los temas capitales, diría yo, de todo el derecho, la responsabilidad. La jurisprudencia, por ejemplo, ha reflexionado sobre lo siguiente: responsabilidad contractual, pero también la extracontractual. ¿Quién debe indemnizar? ¿Quién ha causado un daño? Bueno, ¿y si ese que ha causado un daño ha actuado en términos de diligencia o no? ¿Ha actuado en términos de culpa? Fíjense, esa reflexión es dable por fuera del contrato y dentro del contrato. Como estamos hablando de responsabilidad contractual, pues hablemos del deudor. El deudor contractual ha actuado diligentemente o imprudentemente, es decir, con culpa. Culpa entendida como un reproche, ¿no?, un juicio moral que exige a una comparación, comparar un comportamiento estándar, modelo de conducta, con el comportamiento circunstanciado, en este caso de un deudor contractual. Entonces, se exige que haya imprudencia, impericia, negligencia, culpa, ¿cierto? Peor aún, pues, pero iría el análisis por esa misma reflexión, con dolo. Se exige la culpa del deudor contractual o de la persona por fuera de un contrato que ha actuado y ha causado un daño. Y allí un punto de referencia, si bien es extracontractual, de reflexión es el artículo 2341. Es un artículo extracontractual, pero que de alguna manera está conectado con nuestro tema contractual en el análisis que se propone. La conclusión desde la normativa, si nos quedamos en ella, es la siguiente: no importa cuál sea el escenario, si hay diligencia, nunca, óigase bien, nunca se responde. Esa es la conclusión de la normativa. Se equivocan quienes piensan que los civilistas se quedan en el Código Civil, ¿no? En lo absoluto. Obviamente es un insumo para cualquier rama del derecho brutal, ¿no?, brutalmente importante, pero pues no es un punto de llegada, ni más faltaba. Conforme al Código Civil, y si uno lee literalmente el 2356, la conclusión no sería tan distinta del 2351. Desde
los 30, la Corte Suprema era un caso extracontractual, pero que indudablemente impacta en el escenario de la responsabilidad contractual, el fallo del niño Arnulfo, pues un caso muy doloroso de un niño fallecido en un accidente de tránsito, ¿no? Pues se hace un alto en el camino en Colombia y se dice no, aún en ciertos escenarios, actividades peligrosas, aún si hay diligencia, si estamos a propósito pues, de una actividad peligrosa, si se produce daño, hay que indemnizar. Hay un tema, eso impacta desde luego el análisis contractual. Algunos asocian, y yo no creo que sea un despropósito esa inferencia, este análisis de la actividad peligrosa extracontractual, ¿no?, versus una actividad que no sea peligrosa extracontractual, con obligación de resultado dentro del contrato, ¿cierto?, que no va a tolerar la prueba de la diligencia para excusar al deudor contractual, y la obligación de medios, un análisis algo parecido, pues porque sí contempla el elemento culpa del comportamiento dentro de una actividad no peligrosa extracontractual. Entonces, de una forma u otra, evidentemente esto no fue creación, obligaciones de medios y de resultados, un doctrinante, René de Mock, ¿no?, pero sí están asociadas las inferencias contractuales y extracontractuales. Tampoco pues podemos decir que es difícil, que pues es construcción eminentemente de la Corte Suprema. Se habla de Alessandri, una tesis de Alessandri, el chileno. Obviamente se trata también como antecedente obligado de eso que tiene que ver con actividades peligrosas, el hecho de las cosas del derecho francés, antecedentes de lo contencioso administrativo. Hay un famosísimo fallo, el famoso fallo Blanco. En fin, antecedentes hay muchos. La jurisprudencia a nivel de responsabilidad no se ha detenido, lo hemos insistido y acá lo reiteramos, ¿no?, en lo que dice la norma. La norma, por ejemplo, no se refiere a los perjuicios extrapatrimoniales, solamente a lo patrimonial, lucro cesante, daño emergente. Y sin embargo, fíjense, desde hace exactamente un siglo, la Corte Suprema de Justicia, pero pues hay antecedentes, digámoslo, mundiales muy interesantes, se afincó, se asentó en una reflexión creando por la vez primera el daño moral. El famoso caso Villaveses, que curiosamente es un caso contractual. Allí estamos hablando de responsabilidad contractual. Hay una primera forma desde la Corte Suprema de Justicia de daño, el daño moral, ¿cierto?, la aflicción, el dolor producido en alguien por un comportamiento. El acreedor contractual, ¿cierto?, va a asumir un dolor, una aflicción, ejemplo obvio pero no exclusivo, pérdida de un ser querido, pérdida de funcionalidad. Nos preguntábamos hace algunos minutos con unos colegas, pérdida, ¿por qué no?, de un animal, ¿cierto? En fin, se trata de esa aflicción, ese sufrimiento. Muchos años después, desde los 70, la Corte Suprema hablaba del daño a la vida de relación, el Consejo de Estado con distintas terminologías lo afincó de una manera más decidida. Hasta el 2008 viene a reconocerse en un famoso fallo en la Corte Suprema lo que es también denominado el perjuicio de agrado, daño a la vida de relación o perjuicio de agrado. Aquí, más que una aflicción, un dolor, un sufrimiento, pues que en el fondo termina viéndolo, ¿no?, hay es un cambio en las condiciones de vida, ¿no? Está muy asociado, siendo bien distinto. Y sobre este particular, si me lo permiten, quisiéramos citar algunos fallos que han tomado, digámoslo, la tarea muy interesante de desligar uno y otro de estos daños extrapatrimoniales. Entonces, fíjense en este fallo de 2014, el CC 10297, se habla de lo siguiente: el de la vida de relación, también denominado perjuicio de agrado, ha adquirido un carácter distintivo ajustado a las particularidades de nuestra realidad social y normativa. Se habla de la pérdida del agrado,
Por ejemplo, en este caso, en que hemos referenciado la imposibilidad de realización de las actividades ordinarias, el cambio de esa cotidianidad. Los niños, incluso los recién nacidos, pueden ser también sujetos de este daño. No es un único ejemplo lo que tiene que ver con la pérdida funcional, también hay pérdidas psicológicas, ¿no? Pérdidas funcionales físicas, también hay, como hemos dicho, pérdidas psicológicas. Es, digámoslo, reiterativo en este otro fallo 09327 del 2008, se habla de la esfera exterior versus la esfera interior del daño moral. No nos convence, la verdad, se ha dicho, pues, esa diferenciación, todo termina afincándose en el corazón, ¿no? Pero de alguna manera es explicativa la referencia. Lo que cambia aquí es el relacionamiento con el exterior. Quinto, el arbitrium judicis en su valoración es definitivo. Arbitrium judicis que desde luego no es arbitrariedad para el uno y para el otro. Sexto, fíjense, a nivel probatorio se dice en este otro fallo 114 que hay hechos notorios que se resalta deben examinarse en cada caso concreto por el funcionario judicial con miras a evitar su uso desbordado e injusto. Entonces se concluye en este fallo del 2014 que es un daño deslindado, separado, independiente, autónomo de agrado, ¿no? El perjuicio de agrado o de vida de relación versus el daño moral. Se acompañaría esta instrucción con la reflexión del daño moral. Allí estarían los dos daños extrapatrimoniales al lado de las dos formas de daño patrimonial, daño emergente, lucro cesante. Una reflexión final en lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual. Una cláusula ha de ser afincada expresamente por las partes, ¿no? De lo contrario se entendería no tenerla ese respectivo contrato. Es protuberante la cláusula penal. La cláusula penal que no solamente va a tener rol indemnizatorio, resarcitorio, eventualmente también se tolera un rol secundario que puede sumarse, yuxtaponerse, ¿no?, a este primer rol, el rol sancionatorio de la penal. Hasta allí, pues estas breves reflexiones, esperamos que hayan sido de alguna utilidad. Un fuerte abrazo, muchas gracias.